Creepypastas para escuchar mientras se inunda la calle y se lleva el mercado. Título basado en una historia real, casi me lleva la corriente por ayudar a una amiga de la familia. Pero bueno, hoy les traigo 5 creepypastas de dudosa calidad. En la descripción debería decir si estás en la versión con comentario o las puras narraciones. También recuerden dejar su sugerencia para el siguiente título. Sin más, empecemos con las historias. Una noche en McDougal. Mi nombre es Damien, y he estado sobreviviendo en el pueblo de McDougal desde que desapareció en la tarde del 28 de abril de 2018. Vivo en una pequeña casa aislada en medio de los bosques que lo rodean, a medio kilómetro del pueblo propiamente dicho, con mi amigo Sam. Digo desapareció porque, para el resto del mundo, estoy seguro de que eso es exactamente lo que pasó. Según lo que me contaron los que llegaron después, ese fue el día en que McDougal desapareció por completo del mapa, o al menos su gente lo hizo. Supuestamente, todos los edificios, autos, incluso la comida que estaba siendo consumida ese día, permanecieron. Para nosotros fue más bien como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Claro, solo podíamos llegar tan lejos como nos lo permitieran nuestros autos, pero cada pueblo que encontramos, cada ciudad, cada estado, estaba abandonado. Incluso las enormes metrópolis, conocidas por albergar a millones de personas, estaban vacías. Para nosotros, no fue McDougal el que desapareció, sino toda la población, dejando a nuestro pequeño pueblo de 2000 habitantes como el último bastión de la humanidad en un mundo vacío. Antes de que alguien lo pregunte, no estoy aquí para decirte qué pasó. No voy a contarte lo que descubrimos en nuestras expediciones fuera del pueblo, no voy a explicarte por qué ocurrió esto con nuestra comunidad aislada, ni siquiera podría, y no estoy aquí para ofrecerte una razón de por qué tuviste la desgracia de terminar aquí. Honestamente, trato de no pensar demasiado en eso. Quizás, si hay suficiente interés, Sam pueda hablarte de eso en otra publicación, o en los comentarios. Mi propósito hoy con esta publicación es más simple, más fundamental. Últimamente he estado viendo muchas caras nuevas en el pueblo, las pocas veces que me he molestado en bajar allí. Hubo un tiempo en que no era así, y solo estaban aquellos que quedaron atrapados al principio, cuando el pueblo entero quedó aislado. Pero en los últimos meses hemos recibido una oleada de podcasters aficionados, exploradores urbanos autoproclamados, supuestos investigadores paranormales, incluso algún que otro militar que aparece de la nada en el pueblo. Siempre cuentan lo mismo, que se quedaron dormidos dentro de las casas que solían pertenecer a los residentes de McDougal, y al despertar ya estaban aquí, con nosotros. La mayoría no sobrevive ni una semana. Algunos, ni siquiera el primer día. Así que, a insistencia de Sam, estoy haciendo esta publicación como una guía básica. Te voy a mostrar cómo luce una noche promedio para él y para mí, para que puedas imitar esa rutina y no termines como otra víctima. Personalmente no me importa si prestas atención a mis advertencias o no, pero Sam es firme en que tenemos un deber con los recién llegados, que debemos mantenerlos a salvo. Así que, aunque sea por él, escucha con atención. Lo que sigue ocurrió anoche, y es un buen ejemplo general de lo que puedes esperar ahora que estás atrapado aquí con nosotros. A 4 horas de la medianoche, la oscuridad comienza a extenderse sobre los árboles que rodean nuestra pequeña casa en el bosque. Antes de que caiga la noche por completo, Sam y yo trabajamos juntos para inspeccionar las entradas de la casa. Puerta principal, porche lateral, ventanas, todo. Nos aseguramos de que las tablas de madera que usamos para bloquearlas estén bien aseguradas, que sea imposible que alguien o algo entre. Algunos días descubrimos que las tablas están destrozadas, o arrancadas a la fuerza de la casa, y entonces las reemplazamos. Cuando estamos a punto de terminar, lo dejo a él para que acabe y hago una última revisión de los alrededores, asegurándome de que no haya nada moviéndose entre el velo marrón y verde que nos rodea. Durante las horas de luz, el bosque sirve para varias cosas. Aislamiento de la gente con la que no quiero tratar, cobertura natural ante nuevas amenazas, y como fuente de caza menor en forma de ardillas y conejos, incluso algún venado si tengo suerte. Pero de noche, sirven como un lugar donde la gente en pánico se pierde, y como cobertura para los repetidores. Si no sabes qué son, piensa en el nombre un segundo. ¿Conoces a esas personas en el pueblo que tienen las mismas conversaciones con distintas personas, que golpean las puertas de edificios abandonados y entran, o aquellos que caminan exactamente de la misma forma, durante exactamente el mismo tiempo? ¿Notaste cómo hacen esas cosas día tras día, sin variación alguna? Sí, esos son los repetidores, y son más peligrosos de lo que piensas.
No vemos muchos por aquí, pero hay más de unos cuantos atrapados en el ciclo de vagar sin rumbo en los bosques. Así que, estamos atentos. A 3 horas de la medianoche, entramos a la casa y cerramos con llave la puerta principal, encendemos algunos faroles y velas para iluminar, y nos aseguramos de que no haya nada en el suelo con lo que podamos tropezar. Luego revisamos que no haya ningún ruido audible que pueda escucharse desde fuera. A veces eso significa que uno de nosotros salga a escuchar mientras el otro revisa un aparato, especialmente si es algo nuevo. Tenemos que ser minuciosos. Si nuestro lavaplatos o la lavadora están funcionando, los apagamos. Una cosa que tienes que aprender rápido es que cualquier cosa es mejor que romper el patrón de un repetidor. Ropa mojada, zapatos perdidos, un codo golpeado, lo que sea. No me importa cuánto odies dejar algo inconcluso o cuánto necesites el aire acondicionado para dormir. Si usar un objeto o completar una tarea interrumpe a un repetidor, déjalo. No vale tu vida. A 2 horas de la medianoche, hacemos una revisión de armas. Desarmamos nuestras armas de fuego, nos aseguramos de que estén limpias y funcionando. Revisamos cuánta munición tenemos, y que sea la correcta. Para nosotros, eso significa 30.06 para nuestro Winchester 70, y .45 ACP para nuestra 1911. Técnicamente no necesitas balas con tanto poder de impacto, cualquier cosa que pueda derribar un objetivo humano de forma confiable sirve. Pero cuidado, los repetidores pueden soportar muchísimo daño, mucho más de lo que piensas o esperarías. Así que el poder de impacto ayuda mucho, te compra tiempo. También mantenemos al menos un arma de corto alcance con nosotros, usualmente algo para apuñalar o golpear. Para mí, eso equivale a un cuchillo de caza de 10 pulgadas que mi padre me dio en mi cumpleaños 18. Si eres como Sam, eso significa un bate de béisbol, algo lo suficientemente fuerte como para detener lo que venga hacia ti, pero no lo bastante letal como para matarlo de un solo golpe. Usualmente. No necesitas exactamente esos objetos, cualquier cosa que sirva contra amenazas cercanas es adecuada. Idealmente, no quieres que nada llegue tan cerca de ti, para eso son las armas de fuego. Pero es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo, como dice el dicho. A 1 hora de la medianoche, decidimos quién se queda despierto de guardia. Armamos nuestro plan, nos aseguramos de estar en la misma página. La conversación de anoche fue más o menos así. Puedo quedarme de guardia esta noche. ¿Has estado despierto las últimas 3 noches? No es bueno para ti, hombre, dijo Sam mientras se sentaba frente a mí en la pequeña mesa redonda de la cocina. Jugueteaba con los dedos, una expresión amable en su cara mientras se inclinaba hacia adelante. Estoy bien. No me importa dormir durante el día, repliqué, ignorando su presión silenciosa. Siempre podemos turnarnos, como te recomendé, sabía que su oferta era sincera, pero no me gustaba la idea de intentar organizar eso en solo 1 hora. No. Muy arriesgado. Sam suspiró y se frotó la frente, claramente exasperado conmigo. No es como si tuviéramos que gritarnos, Damien. Solo sacudir al otro para despertarlo, asegurarnos de que esté bien y... dije que no. Damien. La voz de Sam sonaba visiblemente preocupada, a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo. Sam, estoy bien. Lo que estamos haciendo funciona, y no tenemos tiempo para cambiarlo. Podemos hablarlo en la mañana si te molesta. Y si me molesta, dijo algo serio. Entonces piensa en un buen argumento, quizá me hagas cambiar de opinión. Buenas noches, Sam. Creo que se dio cuenta de que no iba a ceder en esto, al menos no esa noche. Sin decir nada, sacó la 1911 de detrás de sus pantalones y la dejó en la mesa frente a mí. Por lo menos quédate con esto, entonces. Me quedé mirando el mango de madera de la pistola por un momento, el hierro recién limpiado brillando a la luz de la vela. ¿Y si la necesitas? Ya tengo el rifle, argumenté, levantándolo de debajo de la mesa y colocándolo frente a mí. Sam negó con la cabeza. Si no vamos a hacer turnos, no tiene sentido que la tenga yo. La gente allá afuera está empeorando y estoy preocupado. Noté que su voz se cortaba en la garganta, y parecía contener algo. Siempre se preocupaba demasiado, pobre Sam. Una punzada de tristeza me recorrió cuando aclaró la garganta antes de continuar. Me preocupa que haya más de lo que puedas manejar con un bolt action. Necesitas poder enfrentarlos rápido si las cosas se ponen feas. Así que por favor, tómala. Igual voy a oír si disparas. Quise seguir discutiendo, señalar que si el rifle lo despertaba, él fácilmente podría correr a ayudarme y usar la pistola si aún la tenía. Además, por todo lo que decía de quererme seguro, yo también quería que él lo estuviera.
Después de todo, había una ventana en el dormitorio. Tabicada, asegurada, quizá, pero con una buena posibilidad de que no resistiera. Aún así, esto era claramente importante para él, y más urgente aún, se nos acababa el tiempo. Así que cedí, suspirando mientras tomaba la correa del rifle y me lo colgaba al hombro. El seguro está puesto, me recordó Sam mientras yo tomaba la pistola y la deslizaba con cuidado en la parte trasera de mis pantalones. Asentí, y vi una leve sonrisa de alivio cruzar su rostro cuando se recostó, la luz de la vela apenas revelando su corto cabello rubio y sus ojos verdes. Había un agradecimiento silencioso en su expresión, uno que seguro estaba pensado para hacerme sentir mejor. Lo único que logró fue hacerme considerar en serio los turnos después de todo. Medianoche. Sam estaba dormido, o al menos más le valía. Le había cedido mi cuarto esa noche, mientras yo me sentaba en el sillón que normalmente servía como su lugar para dormir. La sala estaba bañada en la suave luz de la vela en el centro de la vieja mesa de café. A la luz podía ver los contornos de nuestro viejo televisor, algunas fotos antiguas que mostraban a la familia de Sam o la mía, el viejo reclinable donde me sentaba cuando veíamos tele los días perezosos, y por supuesto, la puerta principal, cerrada con llave y asegurada. Cualquier cosa más allá eran solo formas vagas. La luz de la vela era lo suficientemente fuerte como para revelar su presencia, pero no se extendía lo suficiente en la oscuridad para mostrar los detalles. Un gran círculo denotaba la mesa de la cocina, y unos cuantos bloques rectangulares eran la única señal de nuestro refrigerador, alacenas, lavavajillas y fregadero. Y ni hablar del pequeño pasillo detrás de mí, que aunque sabía llevaba al baño, lavandería y dormitorio, parecía nada más que una profunda pared de negrura. La densa oscuridad hacía que mi pecho se sintiera más pesado al observarla, y noté mi agarre en el rifle apretarse. Hice lo posible por mantener mi mente lejos del miedo, prestando atención a cualquier ruido en la casa o afuera. De vez en cuando miraba el reloj que mi madre me dio antes de dejar casa, notando la hora para estar listo en cada momento. Las 12:52 am fue cuando todo comenzó de verdad. Aunque habíamos tabicado la ventana que daba al patio delantero, aún quedaban pequeñas rendijas entre las tablas que podíamos usar para mirar afuera si era necesario. Desafortunadamente, eso también significaba que cosas afuera podían mirar adentro cuando se acercaban lo suficiente. Manteníamos nuestras ventanas ligeramente abiertas en la noche. Si no hay actividad cerca de tu casa, obviamente no necesitas hacer esto, pues es un riesgo, muchas veces innecesario, si tú o algo en tu refugio hace ruido. Para Sam y para mí, sin embargo, era la única forma de escuchar los pasos que se acercaban y de nuestro primer visitante. Al escuchar el crujido de ramas y hojas secas, me levanté del sillón, avanzando lentamente hasta quedar al costado de la ventana mientras sujetaba el rifle contra mi pecho. Un golpe, 2 golpes, 3 golpes. Mi corazón comenzó a acelerarse, y me obligué a contener la respiración. Por un momento no hubo nada, mientras lo que fuera que estaba afuera espiaba en silencio dentro de mi casa. Un gruñido profundo llenó el aire mientras daba otro paso cauteloso lejos de la ventana. De la negrura, en la luz parpadeante, vi unos dedos gruesos y toscos enrollarse en una de las tablas, cuando el primer repetidor levantó una linterna muerta desde hace mucho hacia mi ventana. «Hola. ¿Hay alguien ahí dentro? Necesito un poco de ayuda». La voz del hombre no tenía nada de amenazante. Si acaso, sonaba algo lastimera. Había un temblor en ella, un cansancio, como si intentara recuperar el aliento. No dije nada, nadie había estado aquí la noche en que él llegó buscando ayuda, y por lo tanto, nadie podía estar esta noche tampoco. Toc, toc, toc. Mientras el hombre daba 3 golpes suaves contra la madera. Se inclinó más cerca de la ventana. Apenas podía distinguir su silueta asomándose demasiado, usando la mano libre para cubrirse los ojos, levantando la linterna muerta un poco más a través de una de las rendijas. Sin duda vio la vela, que por supuesto no había estado allí la primera noche tampoco. Afortunadamente, esa desviación era tan pequeña que no significaba casi nada. «¿Hola?», preguntó el hombre otra vez. Permanecí inmóvil, mi dedo temblando mientras luchaba por mantenerlo fuera del gatillo. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos pasaron mientras la linterna sin vida pasaba una y otra vez sobre la ventana. «Por favor, estoy perdido, solo necesito un poco de ayuda». La voz del hombre era suave, suplicante. No respondí, no podía responder. Quizás parezca cruel, pero él ya estaba demasiado perdido. Después de 1 minuto más, el repetidor se rindió con un suspiro derrotado, y comenzó a alejarse a pisotones de la ventana.
No regresé inmediatamente a mi lugar en el sillón, en lugar de eso esperé unos minutos más hasta que dejé de escuchar sus pasos o sus jadeos derrotados mientras se alejaba. Cuando estuve seguro, solté el aire que había estado conteniendo y me volví a sentar, tratando de obligar a mi pecho a dejar de golpear tan fuerte con respiraciones profundas y calculadas. Las siguientes horas fueron tranquilas, salvo por algún que otro rasguño y susurros preguntando si había alguien adentro, de las pocas personas que nos encontraban de vez en cuando. Esos repetidores, por suerte, no se asomaron por la ventana como el primero. Así que solo necesitaba mantener mi rifle listo, por si algo los alteraba. Otra lección valiosa. Si un repetidor no tiene razón para verte, no se la des. Quédate fuera de su vista, no hagas ruido, no interrumpas su rutina. Te dejarán en paz. Usualmente. 3:52 am. La noche estaba casi terminada, y solo me quedaba un visitante. Este último repetidor era técnicamente nuestro primero, uno que habíamos encontrado en los primeros días cuando nuestro pueblo quedó aislado. Mucha gente se quebró en esos días iniciales, y la mayoría estábamos demasiado asustados y, francamente, demasiado ocupados entrando en pánico como para concentrarnos en el problema de los repetidores. Eso llevó a que hubiera muchos más de ellos, incluido el que ahora tenía que enfrentar, al que tenía que rechazar. Respirando hondo, me levanté del sillón y caminé hacia la puerta, revisando el cerrojo de mi rifle una última vez. Solo me alivié un poco al ver la vaina de latón reflejando un suave destello de la luz de la vela. Con suerte, no se gastaría munición esa noche. Si debes lidiar con un repetidor, trata de aprender exactamente cuál es su rutina, e imítala lo mejor que puedas. Piensa en ello como un ejercicio de actuación, trata de no equivocarte y estate listo. Con cuidado, pasando junto a la puerta principal, revisé la mesita al lado para ver la linterna que guardaba ahí. Efectivamente, había una linterna de plástico rojo brillante y robusta que usaba especialmente para noches como esta. Reuniendo valor, me colgué el rifle en el hombro, fuera de vista, y tomé el pequeño metal giratorio de la perilla de la puerta en mi mano. Con un giro suave, escuché el casi imperceptible clic metálico cuando la puerta se destrabó. Mantén la calma. ¿Sabes qué decir, qué hacer?, me dije en voz alta. Abriendo la puerta de un empujón, salí con cuidado al aire fresco de la noche, los grillos y las cigarras inundando mis oídos de inmediato, mientras observaba la negrura casi total de la línea de árboles bajo el cielo nublado y sin estrellas. Conté los segundos mientras apretaba con fuerza la correa del rifle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Las primeras señales. Respiración profunda, jadeos, el crujir de hojas y ramas rompiéndose. ¡Hola! Alguien. Gritó una voz angustiada desde el bosque. Incluso después de todos estos años, el dolor en su voz era inconfundible. ¿Puede alguien oírme? Por favor, es mi hija. Suplicó, pude ver las lágrimas en su rostro incluso antes de que fuera visible. Mi turno. Hola. ¿Quién anda ahí? Pregunté, elevando apenas un poco mi voz. La verdad es que era Sam quien había estado ahí afuera todas esas noches atrás. Incapaz de dormir, intentando desesperadamente comunicarse con su madre por teléfono. A lo lejos, vi a un hombre tropezar fuera del bosque y caer de rodillas, jadeando mientras se tendía sobre el camino rocoso que llevaba a la casa. Aún estaba demasiado lejos para distinguir sus facciones, pero podía oírlo resoplar, su respiración áspera mientras tragaba aire con desesperación. «Señor. ¿Está bien, señor?», pregunté con falsa preocupación. La silueta del hombre giró, todavía jadeando mientras se tambaleaba para levantarse. El arrastrar de piedras indicó que se acercaba, y luché contra el impulso de preparar mi rifle mientras enfocaba toda mi atención, listo para lo que fuera. Por favor, tiene que ayudarme, es mi hija. Una de esas cosas la atrapó. Exclamó mientras daba un paso más cerca. No tenía idea de cómo se veía el hombre cuando se detuvo a unos pocos pies de los escalones que subían al porche. Solo había suficiente luz del cielo nublado para mostrar su figura, jadeando, resoplando, con silbidos en el pecho. ¿Esas cosas? ¿Te refieres a los repetidores?, pregunté con la voz de Sam. La figura asintió frenéticamente. Sí, ella se cruzó en su camino y se la llevaron al bosque. Necesito ayuda, por favor, tengo que encontrarla. Rogó. Fingí acceder. Voy a buscar ayuda, solo quédate ahí. Sin otra palabra, regresé a la puerta mientras mantenía los ojos en la figura, la abrí con calma y entré. Técnicamente, esto era una desviación.
Sam había estado algo frenético esa noche, casi arrojando la puerta de golpe mientras corría adentro. Sus ruidos habían sido lo que me despertó aquella vez, sonidos que yo definitivamente no estaba haciendo ahora. Ese tipo de desviaciones están bien, siempre y cuando no interrumpas al repetidor o alteres drásticamente los eventos en los que está atrapado. Así que, tomé la linterna de la puerta, y me quedé esperando varios minutos. Mantuve un ojo atento en el repetidor a través de un pequeño agujero de mirilla mientras el tiempo avanzaba con una lentitud insoportable. Incluso aunque yo estuviera desempeñando mi papel, no había garantía de que todo a mi alrededor se desarrollara exactamente igual. Estábamos en medio del bosque, rodeados en todos lados por vida salvaje que, por su propia naturaleza, era impredecible. Es mejor estar alerta cuando tienes una variable tan grande, una que nunca puedes calcular del todo. El repetidor, por su parte, nunca se desvió, siguiendo el mismo patrón que había visto durante años. Jadeos exhaustos, colocando sus manos sobre la cabeza y caminando de un lado a otro mientras esperaba afuera, sosteniendo su brazo periódicamente. 4:01 am, sentí que el estómago se me hundía. Obligándome a tomar una respiración profunda, colgué el rifle de manera que lo sujetara con una mano, acomodé la linterna bajo mi brazo con la otra, y luego abrí la puerta. Rápidamente pasé la linterna a mi mano libre y la encendí al salir, enfocando al repetidor. El repetidor, como siempre, se estremeció con la repentina luz y giró para mirarme, extendiendo una mano cubierta de tierra y cicatrices mientras retrocedía un poco. Su delgado abrigo de otoño estaba rasgado, con roturas en varios lugares que dejaban ver partes de una camiseta de manga larga. Sus jeans manchados de hierba no estaban en mejor estado, con pequeños agujeros que mostraban piel llena de costras en algunos puntos, y cortes frescos en otros. Incluso después de todo este tiempo, sentía lástima por ese hombre. Cuando lo encontré por primera vez, su ropa parecía casi nueva, pero años de revivir el peor día de su vida la habían dejado tan rota como a él. Concéntrate. Ya casi terminas, me dije a mí mismo. ¿Tú, qué le dijiste a mi amigo? ¿Por qué estás siquiera aquí? Pregunté con dureza, usando esta vez mi propia voz. Como todos los demás, yo había estado confundido y asustado en ese momento, y en esa noche en particular, acababa de experimentar un despertar repentino e indeseado. Si pudiera retractarme de lo que dije, de lo que hice, créeme que lo haría. En cambio, observé por milésima vez cómo el hombre parpadeaba rápidamente, entrecerrando los ojos mientras luchaba contra la luz. Su voz temblaba al intentar responder. Yo solo pedía ayuda, lo juro. Mi hija, se la llevaron, estoy intentando, a esta hora de la noche. ¿Qué te pasa? Vas a matarte y probablemente a nosotros también. Grité, interrumpiendo al hombre. Odiaba el veneno en mi voz, odiaba el grito sorprendido que soltó mientras levantaba las manos en un gesto no amenazante, con pedazos de tela colgando de sus brazos. Sobre todo odiaba lo que había pasado por alto aquella noche, la imagen de un hombre llorando, apenas manteniéndose en pie. Por favor, yo solo quiero, intentó decir, con la voz temblorosa. Otra vez lo interrumpí. No me importa lo que quieras, tienes que irte, ahora. La expresión del repetidor se desplomó, negando con la cabeza en pura incredulidad y desesperación mientras abría la boca para hablar de nuevo. Crash. Mi corazón se me subió hasta la garganta. No, pensé. En un instante giré a mi izquierda, apuntando el haz de luz hacia la pequeña entrada de grava donde estaban mi auto y los botes de basura. A la luz pude ver ambos botes, los dos que deberían estar de pie. En cambio, uno estaba volcado, con la basura esparcida en el suelo mientras un mapache, ajeno a todo, hurgaba en el montón desbordado. Mi agarre sobre el rifle se apretó, y sentí como mi mano de la linterna comenzaba a temblar. Mierda, pensé. Una desviación, y una grande. Girando de nuevo hacia el repetidor, pude ver su expresión y su porte cambiar en un instante. Su miedo, su desesperación, su postura lastimosa habían desaparecido. En su lugar vi una furia endurecida, casi animal, en sus ojos, los puños cerrándose tan fuerte que pude ver sangre fresca goteando de donde sus uñas largas y sucias se hundían en su propia piel. Su atención estaba dividida entre mí y el mapache culpable, sus jadeos transformándose en un gruñido profundo mientras el blanco de sus ojos se tornaba rojo. Mierda, dije en voz alta. Mi mente corría a 1000 por hora mientras me forzaba a calmarme, respirando profundo y estabilizando mis manos. Dije que tienes que irte, ahora. Exclamé con voz temblorosa, intentando desesperadamente que el repetidor reconociera su rutina.
El repetidor solo gruñó más fuerte, con las venas marcándose en sus manos y en su rostro. Sin pensarlo, solté la linterna y escuché cómo caía al suelo con un golpe metálico mientras levantaba el rifle, apuntando al repetidor, que quedó medio iluminado por la luz, medio envuelto en la oscuridad. «No me hagas dispararte», grité, con la voz temblando mientras apuntaba con la mira al pecho del repetidor. Me arrepentí de mis palabras en cuanto las dije. Esta era otra desviación enorme. Tan mal como manejé la situación años atrás, nunca había amenazado con dispararle al hombre. Cualquier oportunidad que tuviera ahora de evitar que esto escalara se había ido. El repetidor apretó los dientes mientras siseaba en respuesta, sus ojos tornándose casi completamente rojos, mientras la sangre brotaba libremente de sus manos. De repente, el hombre rugió, lanzándose desde un punto muerto mientras se abalanzaba hacia mí, gritando mientras corría a toda velocidad. «¡Mierda!», grité en pánico. Crack, seguido inmediatamente de un bang que me ensordeció. El disparo fue reflejo e intencional al mismo tiempo, resonando por el bosque que antes estaba en silencio. Rápido, directo, sin pensar. Esa es la única forma de lidiar con uno que te ataca. Sin piedad, sin pensar quién era o qué era, solo fuerza rápida y decisiva. El disparo impactó en el pecho del repetidor que cargaba, la fuerza de la bala torció su cuerpo mientras tropezaba y caía al suelo. Rápidamente accioné el cerrojo, el sonido del casquillo vacío golpeando el porche de madera casi se perdió mientras el repetidor gritaba de furia, intentando levantarse con las manos. La criatura levantó la mirada para encontrarse con la mía, sus ojos prácticamente goteando furia mientras rugía, saliva y sangre volando de sus labios mientras intentaba avanzar hacia mí. Un segundo crack y bang me dejó los oídos zumbando, y mi cabeza parecía que se iba a partir por un repentino dolor de cabeza, un recordatorio doloroso de que había olvidado usar protección auditiva. En ese momento, casi no me importó. Mi atención estaba enfocada en el hombre que acababa de matar. Su cabeza era apenas una fracción de lo que había sido, ahora destrozada y parcialmente abierta. Fragmentos de su cráneo ensangrentado eran visibles en el haz de la linterna, y sentí náuseas. Aún sabiendo lo que era, sentí un punzón de culpa en el estómago mientras una ola de agotamiento me invadía. Me di cuenta de que esta era la segunda vez que lo mataba. Pensamientos de que de alguna manera se recuperara y volviera a sí mismo inundaron mi mente por un instante antes de desaparecer, reemplazados por la visión de su cuerpo sin vida. Yo, lo siento, fue todo lo que pude decir mientras bajaba el rifle, recuperando lentamente la audición mientras daba un paso atrás. Damien. Damien, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Escuché la voz desesperada de mi amigo gritar. Estoy bien, Sam. Estoy bien. Mentí mientras accionaba el cerrojo por segunda vez, dejando que el casquillo usado cayera al suelo afuera antes de retroceder dentro, sin apartar los ojos del cuerpo frente a mí. Incluso al cerrar la puerta, podía escuchar a lo lejos los gritos de otras dos personas en el bosque, más repetidores, más gente perdida en el bosque. Más personas que habían perdido la esperanza. Sam y yo no dormimos el resto de la noche. De vez en cuando, escuchábamos a un repetidor rabioso golpeando nuestras ventanas o la puerta mientras gritaba, conteniendo la respiración mientras intentaba abrirse paso. La mañana llegó antes de que pudieran avanzar, y, por alguna razón, volvieron a sus rutinas. Dejaré que esta sea la última lección antes de cerrar y dejarte con esta publicación. Si puedes, acurrúcate y escóndete de los repetidores si sospechas que vendrán tras de ti. No podrás correr más rápido que ellos. Si son suficientes, y créeme, hay muchos haciendo ruido, no podrás pelearles. Solo escóndete. Escóndete y reza para que no te encuentren. Intenta reparar cualquier daño que causen cuando sea seguro, y luego prepárate para enfrentarlos otra vez. Si tienes alguna otra pregunta, déjala aquí, supongo. Estoy seguro de que Sam o yo responderemos en algún momento. Sobre todo, mantente seguro, intenta no rendirte. No necesitamos más de ellos por aquí. Ese fue un inicio muy débil, pero el resto fácilmente es lo mejor que he leído en el mes. Literatura, chicos, literatura. De hecho, esta creepypasta me hace recordar a otras, al menos el concepto de la misma. Me gustan las historias donde ciudades desaparecen de la nada, quizá por eso el inicio no me convenció, por estar pensando en otras historias. También creo que por la situación que se describió al inicio, tenía un genuino miedo de que esta historia fuera una de esas historias con reglas, ¿saben a las que me refiero? Que te listan un reglamento que parece que está hecho adrede para que te equivoques, y el protagonista se le olvida una regla y todo se va de madre. ¿Saben a lo que me refiero?
El punto es que ese tipo de historias son muy 50-50, para mi gusto. Por suerte la historia no se fue tanto para ese rumbo. Los repetidores son un muy buen monstruo para esta historia, ya que las reglas se sienten como axiomas, dándole suficiente grado de error como podemos ver en la historia, y por lo que podemos ver les permite vivir relativamente normal. En todo caso, el evento descrito se siente como simplemente una mala jugada del destino en ambos sentidos, tanto lo que hicieron para estar atrapados en esta situación, como el cómo esta se resolvió al final. Y el cómo está construida toda la descripción de la noche, te hace sentir que estás junto con el protagonista en todo momento, en especial con la recolección de los eventos durante toda la aparición del repetidor. Otra vez, fácilmente lo mejor que he leído en el mes, 10 de 10. Encontré un viejo reporte policial. Buscando en el ático de mi abuelo, encontré sus viejos reportes policiales. Vi este y pensé que se veía interesante, así que lo publico aquí. Es corto, pero creo que podría haber más en el ático como este. Reporte policial oficial. Número de caso. MCMD, 2015, 10, 27, 043, A. Fecha / hora del reporte. 27 de octubre de 2015, 3:15 horas. Oficial reportante. Oficial de Ibis, M, placa 713, parte reportante. Smith, Mitan, DOB. 12 de mayo de 1999, personas desaparecidas. Johnson, Liam, DOB. 8 de febrero de 1999, Peterson, Sloye, DOB. 21 de noviembre de 1998, Rodríguez, Sofía, DOB. 4 de julio de 1999, Bell, Marcus, DOB. 30 de septiembre de 1998, Chan, Kenji, DOB. 15 de marzo de 1999, naturaleza del incidente. Personas desaparecidas / ataque animal no comprobado. Lugar del incidente. Parque Estatal Seneca Creek, Darnestown, MD. Detalles del incidente. El 27 de octubre de 2015, aproximadamente a las 2:45 HRS, los oficiales fueron enviados a la cercanía del Parque Estatal Seneca Creek, cerca del inicio principal del sendero, tras recibir una llamada de emergencia 911. El llamante, identificado como Ethan Smith, fue localizado aproximadamente a 1,5 millas del inicio del sendero. El señor Smith fue encontrado caminando lentamente por el sendero, a pesar de que su ropa estaba rasgada y su piel expuesta presentaba múltiples laceraciones recientes. No parecía estar desorientado ni en peligro. Al acercarse, el señor Smith no reaccionó con pánico ni alivio. Su comportamiento era inquietantemente calmado. Su forma de hablar era plana y metódica, sin las inflexiones habituales de un adolescente en peligro. Proporcionó un relato claro, aunque perturbador, de los hechos. Declaró que él y sus 5 amigos fueron marcados cuando se separaron. Al preguntarle por la criatura, las respuestas del señor Smith fueron sumamente inusuales. Mantuvo contacto visual, pero su expresión permaneció vacía, repitiendo palabra por palabra la frase "los estaba imitando" en 3 ocasiones distintas. Se inició inmediatamente una operación de búsqueda y rescate. Se desplegaron equipos terrestres, una unidad K-9 y un helicóptero de búsqueda para cubrir la zona donde se encontraba el señor Smith. La búsqueda preliminar produjo varios objetos que se cree pertenecen a las personas desaparecidas, incluyendo una mochila desechada, 2 fundas de teléfono arrugadas y un suéter rasgado, que probablemente pertenecía a Marcus Bell. El suéter presentaba varios desgarros grandes y lo que parecía ser marcas de garras. Actualmente se esperan los reportes forenses en la estación para su revisión. Sin embargo, según la evidencia forense en la escena, hay muy poca sangre en el lugar, lo cual es sorprendente considerando los objetos esparcidos. La búsqueda de las 5 personas desaparecidas continúa. El señor Smith fue trasladado a un hospital local para evaluación y será entrevistado por detectives. Las huellas y la evidencia física han sido fotografiadas y enviadas al laboratorio forense estatal para su análisis. Disposición. Investigación pendiente. El relato del sobreviviente es inusualmente articulado, pero proporciona pocos detalles prácticos. Su comportamiento se observa como clínicamente desapegado y se considera para una evaluación psicológica adicional. Firma del oficial reportante, M. Davis. No sé cómo sentirme al respecto de esta, para su longitud y formato, está buena, el misterio se siente inquietante a pesar de la frialdad y objetividad del relato. Pero pues, ¿cuál es la respuesta aquí? Porque el sobreviviente no sé si está choqueado, o es un skinwalker, me inclino a lo primero, pero pues no sé.
Decidan ustedes, Skinwalker o muerto de miedo. De hecho, ahora que lo pienso, él dijo marcados, quizás sea el hombre cabra, pero pues quién sabe. Hay un hombre diciendo que hay un nuevo país al que puede guiarlos, pero no existe. Hay un hombre diciendo que hay un nuevo país al que puede guiarlos, pero no existe. Suena absurdo. Somos un pequeño pueblo en medio de la nada. Podría entenderlo si fuera una ciudad cercana o incluso un país vecino, pero el lugar del que hablaba ni siquiera existía. Ni siquiera sé por qué todos le creían. Me estoy adelantando. Todo empezó hace unos 6 meses, cuando las cosas eran mejores. Vivo en un pueblo pequeño y sencillo. Un lugar religioso, pero nada extraordinariamente loco. Sí, tenemos más iglesias que restaurantes, pero aparte de las multitudes de autos en los estacionamientos de la iglesia los domingos y los calcomanías de "y yo amo a Jesús", todos son aceptantes y amigables. Podías tener una conversación cordial con los demás, encontrarte en el buffet local, hablar de la vida del pueblo y ser cordial unos con otros. En otras palabras, la fe es solo un asunto personal. Las cosas se volvieron un poco inestables cuando él apareció, sin embargo. Estaba en medio de la plaza del pueblo un domingo por la mañana, mientras la iglesia estaba en sesión. Estaba envuelto en telas que se pegaban a su piel tan fuertemente que uno pensaría que tenía algún horrible problema cutáneo en lugar de que fueran ropa. Tampoco se movía mucho. Permanecía en el mismo lugar, con la cabeza inclinada hacia el sol, y ambas manos extendidas hacia adelante, como si esperara que el agua de la lluvia las llenara. Tenía el pelo largo, grasoso y castaño, atado en trenzas desordenadas que se pegaban a su cuello y frente. Claramente movía los labios, haciendo gestos amplios y exagerados, como si estuviera actuando en una obra de teatro y quisiera que el público estuviera seguro de que estaba hablando. Pero lo extraño es que no salía ningún sonido real. O si lo hacía, era extremadamente bajo. Eventualmente, cuando los feligreses de la iglesia se dispersaron de nuevo por el mundo, este hombre balbuceante comenzó a atraer una multitud. Normalmente, cada pareja de mediana edad y familia suburbana se dirigía a los restaurantes y cines un domingo por la tarde, pero por alguna razón extraña, parecían más enfocados en este performer callejero que en seguir con su día. Yo no voy a la iglesia. Me gusta mantener mis creencias para mí, y lo último que quiero es sentarme horas escuchando a un tipo decir lo grandioso que es Jesús. Así que, por extraño que fuera, no iba a quedarme a presenciar lo que parecía otro tipo de sermón. Más tarde esa noche, decidí pasar por la plaza del pueblo para tomar un refresco y comprar algo. Normalmente, los domingos por la noche está muerto de silencio, salvo por las 3 tiendas que permanecen abiertas después de las 7 p.m., pero algo era diferente esa noche. Estaba llena de gente. Al mirar a la multitud, parecía ser exactamente el mismo grupo que estaba allí antes, excepto que se habían unido más personas. Y, por supuesto, en el foco de atención de todos, estaba ese hombre balbuceante. Aunque parecía diferente. Su ropa previamente ajustada comenzó a soltarse en largas telas sueltas, y su cabello anteriormente grasoso y descuidado parecía renovado y lujoso. Seguía moviendo los labios, pero ahora de forma compuesta y calmada. Lo único que permanecía igual eran sus manos, todavía extendidas hacia adelante. Pensé, al diablo, si prácticamente todo el pueblo está interesado en lo que sea que esté pasando, mejor lo reviso. Este extraño debía tener algo en él que juzgué demasiado rápido. Mientras más me acercaba a la multitud, más ligero, más silencioso, más calmado se sentía todo. Cada paso era como moverse hacia un calor reconfortante que se volvía más tranquilo a medida que avanzaba. No había sonido, salvo un susurro. «Saludos, mi hijo». ¿Quién dijo eso? ¿Por qué era el único sonido que podía oír? Ven, ayúdame a inaugurar una nueva era de paz. Creamos un nuevo Edén para nosotros. Podemos mudarnos todos juntos a un nuevo plano de existencia, un nuevo país, un nuevo hogar. Godsond. ¿Qué demonios? ¿Fue él quien habló? Miré su rostro, y aunque sus labios se movían, no coincidían con las palabras que escuché en mi mente. Tenía un acento extraño que no podía identificar. Las palabras se sentían más como una aproximación al inglés, si eso tiene sentido. Me sentí en paz cuando esas palabras entraron en mi mente. Realmente sentí que era parte de algo más grande. Únete a nuestro pacto. Convirtámonos en uno y migremos a nuestro nuevo hogar. En las palmas de nuestro Señor. A pesar de la euforía que sentía, mi mente gritaba que me diera la vuelta y corriera. Podría sentirse como un placer inmenso, pero mi ansiedad rompía cualquier sensación de felicidad. Comenzó a sentirse más caliente. Ya no era un calor amoroso.
Era sofocante. Estaba hirviendo. No podía respirar. Tenía que salir de eso. Crearemos un nuevo hogar todos nosotros en Dios. La voz se interrumpió en cuanto salí de la multitud. Miré hacia atrás y todas las personas en la multitud estaban en silencio. El hombre balbuceante seguía moviendo los labios, y la audiencia miraba hacia adelante, sonriendo y aplaudiendo. Sus manos se juntaban, pero no emitían sonido alguno. Y entonces, todo el sonido regresó de golpe. La multitud comenzó a vitorear, aplaudir y se dispersó de la plaza. La gente hablaba entre sí sobre lo transformador que había sido el llamado sermón. Cómo este evento había sido lo más conmovedor y asombroso que jamás habían presenciado. Había parejas jóvenes, niños, familias, ancianos. Todo tipo de personas se encontraba allí. Lo que parecía unir a todos era que eran asistentes de la iglesia. Me quedé esperando a que todos se fueran. Quería ver al hombre balbuceante y descubrir qué era lo que tenía. ¿Cómo hizo que me sintiera así? Seguro que no fueron las palabras que pronunció. Era algún tipo de aura que no podía explicar. Necesitaba saber cómo lo hacía. El problema es que, tan pronto como todos los demás se fueron, él no estaba allí. Corrí al centro de la plaza donde había estado antes. La única evidencia de que alguien había estado allí eran lo que parecían dos siluetas quemadas de pies. Este suceso ocurría semanalmente. Cada domingo. El hombre balbuceante se paraba en el centro de la plaza del pueblo, con su cabello grasoso y enredado, y el cuerpo fuertemente envuelto en telas. Casi nadie alrededor. Pero tan pronto como la iglesia terminaba, se formaba una gran multitud. Todo el ambiente cambiaba, y su forma pasaba de un hombre desquiciado a un profeta resplandeciente. Su cabello se soltaba sobre sus hombros en hermosas rastas, y las telas que lo envolvían se convertían en una hermosa túnica que fluía. Todo el ruido se absorbía, y la plaza quedaba en silencio hasta que el sermón terminaba, y entonces todos se iban, una y otra vez. Este sermón silencioso se volvió cada vez más frecuente. Ya no ocurría solo los domingos, y ganó popularidad después de la iglesia. Ocurría a diario. Sus multitudes absorbían a la mitad del pueblo. Nadie iba a la iglesia. Este era el nuevo lugar de culto. Antes, cuando los sermones eran menos frecuentes, la gente solo hacía comentarios vagos sobre cómo se sentían. Normalmente, cómo se sentían física y espiritualmente. Qué felices estaban. Sin embargo, cuando las multitudes crecieron y los sermones se volvieron más frecuentes, la conversación en todo el pueblo se volvió más ominosa. Las conversaciones religiosas se hicieron más frecuentes. Antes era algo que la gente mantenía en privado, pero ahora era algo de lo que todos necesitaban hablar. Casi cada momento de cada día, la vida diaria se volvió más sombría. Era como si todos sintieran que el simple hecho de vivir era agotador. Nuestro pueblo no era más que un agujero negro que absorbía esperanzas, sueños y vitalidad. La única solución era salir. Salir y mudarse a Godsond, ese lugar del que el hombre balbuceante me hablaba. Lo veía cada vez más a menudo. Lo escuchaba cada vez más. Cuando la gente comenzaba a salir de los sermones silenciosos, empezaban a hablar de dejar esta existencia miserable y mudarse a este nuevo lugar. Las tiendas cerraban. La gente dejaba de ir a trabajar. Los niños dejaban de ir a la escuela. Sus padres creían que era innecesario, solo una distracción de lo que estaba por venir. Las ventanas y edificios del pueblo estaban llenos de mensajes como, partiendo hacia Godsond, y, ya no necesitamos estas cáscaras. Se produjeron algunos incendios en casas que fueron dejados a quemarse. Incluso los bomberos abandonaron sus responsabilidades con el pueblo. Las pertenencias dejadas en el incendio, incluso si había mascotas o personas atrapadas adentro, ya no importaban si no era para el propósito de partir hacia Godsond. Parecía que casi todo el pueblo estaba invertido en este viaje. Sin embargo, había unos pocos que se resistían. Y esos pocos eran abiertamente rechazados por los demás. Si no eran ignorados por completo, eran atacados. Insultos o palizas eran comunes si había no creyentes en este nuevo paraíso. No era raro encontrar cuerpos magullados y ensangrentados tirados en callejones o jardines. Un rasgo inusual en estos cuerpos eran las marcas de manos quemadas impresas en su piel. Godsond no existía. Era una locura. Busqué el lugar en línea. Revisé páginas web y guías telefónicas. Nada. No había un pueblo cercano llamado Godsond. Ni siquiera una avenida Godsond cercana. Y seguro que no había un país con ese nombre cerca. Pero la forma en que estos creyentes hablaban de ello parecía que estaba justo al lado. Estos creyentes abandonaron todo lo que tenían.
sus hogares, sus iglesias, sus mascotas, sus hijos. Lo único que necesitaban eran la ropa que llevaban puesta. Y su fe en su profeta, el hombre balbuceante. El último sermón se realizó en las afueras del pueblo. Estaba en medio del único camino que llevaba fuera. Este fue el único lugar nuevo donde vi al hombre. No lo he visto en ningún otro lugar que no sea la plaza del pueblo. Ni siquiera lo vi moverse físicamente. Se veía como siempre cuando había un gran grupo a su alrededor. Su túnica fluía con el viento, su boca se movía y sus manos estaban extendidas hacia adelante. Había cientos de personas esta vez. Puede que no parezca mucho si estás en una gran ciudad, pero para nuestro pueblo, eso era más de la mitad de la población. Todo ocurrió como siempre. Un sermón silencioso de gente aplaudiendo en silencio, y este hombre estático al frente, inmóvil, salvo por sus labios y el viento moviendo su cabello y túnica. Eventualmente, el sonido regresó. Pero en lugar de que el sermón terminara, las manos del hombre cambiaron. Arena negra salió de las grietas de sus dedos. Tal vez ceniza, pero fluía de sus manos y se esparcía hacia la multitud, cubriendo a quienes estaban cerca. Toda la audiencia permaneció en silencio, atónita por lo que veían. Era algún tipo de señal. La arena dejó de fluir. Y por primera vez desde que apareció, el hombre balbuceante bajó sus manos. Sus labios dejaron de moverse y el único sonido audible eran sus túnicas moviéndose con el viento. Godson de espera. El hombre salió del pueblo. Sus pies estaban descalzos y quemados. Fue la primera vez que lo noté verdaderamente. Sus seguidores lo siguieron detrás. Ninguno hacía ruido, salvo por el arrastrar de sus pies en el pavimento. Algunos tenían pies con ampollas y zapatos quemados. Hemos estado reparando el pueblo del vandalismo y los incendios provocados. Ha sido un trabajo lento desde que la mayor parte del pueblo desapareció hace semanas hacia el horizonte. Nadie ha sabido nada de ellos. Las madres llamaron a sus hijos. Las hermanas intentaron comunicarse con sus hermanos. Los niños recién huérfanos esperaban que sus padres regresaran. Pero no hemos oído nada de ellos. Dijeron que iban hacia Godson, y supongo que lo encontraron. No estoy seguro de que era tan horrible de nuestra vida aquí. Pero aparentemente era tan malo que decidieron dejarlo todo atrás, todo en busca de algún paraíso inventado. Ha habido reportes a varias millas al sur del pueblo. Parece que ocurrió un incendio en el campo de un agricultor. Una gran marca de quemadura marcaba un amplio tramo de terreno. La mitad del tamaño de un campo de fútbol. Cientos de huellas carbonizadas impresas en el suelo, aparentemente conduciendo hacia la marca de quemadura. Otro detalle peculiar fueron estas extrañas hendiduras circulares en el suelo. Casi parecían huellas dactilares gigantes quemadas. Ahora lo entiendo. Él no estaba diciendo Godson. Era la mano de Dios. ¿Cómo explico esto? ¿Saben del horror cósmico? Bueno, esto lo puedo considerar una bendición cósmica, si eso te hace sentido. Realmente no sé cómo explicar el tema de esta creepypasta, porque ustedes consideran esto más una historia de salvación o de rapto. Me inclino por lo primero, pero puedo ver lo segundo. En cualquier caso, la forma en la que se construye la decadencia del pueblo es bastante buena, se siente lo suficientemente sobrenatural pero no exagerado, ya que si bien se dice que se mataba a los herejes, al final se aclara que aunque fue una gran mayoría, no se fue todo el pueblo con el Mesías. Y hablando del Mesías, si bien se puede interpretar como el diablo, yo no creo que haya sido el caso. Existe este dicho de que el diablo no aparecerá como una criatura horrenda, sino como el más hermoso de los ángeles. Viviendo al Mesías, este apareció como lo opuesto a lo que acabo de describir, como alguien que podría parecer sucio y desalineado, para que a medida de que conseguía más adeptos este parecía más un santo. Si acaso la única duda que queda es el cómo terminaron los adeptos, y la cosa es que, yo creo que sí se incineraron y se fueron al cielo o a las manos de Dios, como quieran verlo. Y quizá tú puedas pensar que eso le quita el terror a la historia, a lo que yo te pregunto, ¿qué es peor? ¿Que esta gente se la haya llevado el diablo? ¿O que la salvación de Dios te dejó fuera? Como sea, 9 de 10, sigamos con la siguiente historia. Un closet apareció en el bosque donde fumo. Se está acercando a mi casa. Necesito que alguien vea esto y me crea. He llamado a la policía varias veces, y he llevado amigos para revisarlo conmigo, pero nadie hará ni puede hacer nada al respecto. No ahora. Estoy al límite, y solo necesito saber que todo estará bien. Déjenme explicar mi situación lo más claramente posible, y tal vez alguien pueda ayudarme antes de que sea demasiado tarde. Vivo justo en el límite del bosque lluvioso de los Apalaches.
Como cualquiera con la suerte de vivir tan cerca de una maravilla natural, paso los fines de semana acampando y fumando en el bosque. Después de una semana larga trabajando en un trabajo remoto que me destroza el alma, el bosque ha sido un refugio para recargarme. Esto ha sido parte de mi rutina por varios años. Voy al mismo campamento abandonado y paso la noche ahí, cocinando mientras estoy drogado y amando cada segundo lejos de todo. Conocía ese lugar íntimamente. Sabía dónde conseguir la mejor vista, el mejor lugar para la fogata, el parche perfecto de hojas suaves para mi sleeping bag, todo. En todos mis años visitando este sitio, nunca noté nada raro o fuera de lo común, hasta principios de este mes. Después de disfrutar varias rondas de hot dogs en la fogata y generosas cantidades de hierba, decidí pararme en el acantilado escénico y disfrutar de la brisa nocturna. Drogado hasta las nubes, como el perdedor que soy, me paré en el borde del acantilado, sintiendo el viento en mi cara. Cuando me di la vuelta, casi salto hacia atrás y caigo del susto. Justo afuera de la luz de mi fuego, sobresaliendo de los árboles, había una puerta. Su silueta asomaba de un arbusto, y me estaba enfrentando. Me quedé petrificado, convenciéndome por varios momentos de que estaba drogado y que solo estaba viendo cosas. Reuniendo valor, lentamente me acerqué de nuevo al fuego, esperando que mientras más la mirara, más rápido desapareciera, como una simple ilusión de mi mente intoxicada. No lo hizo. Totalmente protegido en la calidez de la fogata, me quedé esperando. Esperando que... no tengo idea. Tal vez esperaba que se fuera tan fácil como apareció. Mi ansiedad, alimentada por la hierba, comenzó a nublarme la cabeza con un miedo sofocante. Pasaron varios minutos más antes de que finalmente decidiera investigar. Saqué mi linterna LED de mis cosas de campamento y obligué a mis pies a acercarse al par de puertas que sobresalían del arbusto. La oscuridad del bosque lo envolvía, hasta que encendí mi luz. Totalmente expuesto, lo examiné desde varios pies de distancia. Parecía la puerta de un closet. El par de puertas simples de roble estaba cubierto con una capa limpia de pintura blanca, intacta a pesar del bosque alrededor. El marco de la puerta, también blanco, brillaba con los dos juegos de bisagras de bronce, tan impecables como el día en que fueron fabricadas. El diseño modesto era inquietantemente moderno para una cordillera llena de huesos de asentamientos centenarios, muchos de los cuales paso cada semana en mis aventuras. Una ansiedad imposible de definir me destrozaba mientras rogaba que mi cuerpo se despejara rápido. En cambio, la curiosidad tomó el control. Racionalmente ahora, entiendo que, en ese momento, no había nada inherentemente amenazante en un par de puertas en medio del bosque. Pero si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, nunca me habría acercado. Di un paso más cerca, con la luz fijada en el closet, esperando por completo que una bestia saltara de ahí gritando como una pesadilla de la infancia. Sin embargo, lo único que se escuchaba era el crujir de las hojas bajo mis botas, incluso cuando puse mi mano en la perilla. Con un clic suave, giré la perilla, y con gracia la puerta izquierda se abrió, sin hacer ruido. Nada más que los árboles me saludaron del otro lado. El alivio fue una subida de adrenalina en sí misma. La tensión se calmó mientras recuperaba el aliento. El miedo se disipó, y solo quedó la curiosidad. Como un idiota, me puse a jugar a arqueólogo y pasé el resto de la noche examinando cada centímetro del closet. Su aparición extraña todavía ensombrecía mi ánimo con un presentimiento que no podía sacudirme, pero no me detuvo de pasar mis dedos por toda la madera y el marco, tratando de encontrar algún signo de desgaste. Nada. Ninguna señal de antigüedad, mucho menos de deterioro. Totalmente analizado, o también como se podía considerando mi estado mental, me acomodé en mi sleeping bag, asegurándome de que el fuego tuviera suficiente madera para durar un par de horas más sin mí. Me acosté mirando el closet, su presencia sobresaliendo de los arbustos. De más está decir que tardé en dormir. Se mantenía ahí, estoico, con su pintura impecable revelada por el resplandor de la fogata. El sueño llegó, junto con una mente sobria que me aseguraba que mi horrible hábito era el que había causado toda mi paranoia. Definitivamente fue un llamado de atención para reconsiderar mi consumo. Por la mañana, tropecé medio dormido mientras empacaba mi campamento, la falta de sueño pesándome encima. Ahí seguía, completamente visible bajo la luz del día. Su condición impecable era vibrante y clara. Con una última mirada, lo observé antes de sacudir mi cabeza en incredulidad y empezar mi camino a casa. Otra semana pasó, el trabajo se desdibujó y las tareas se hicieron aquí y allá, y luego volvió el fin de semana. Después de una decisión vacilante, decidí que no iba a dejar que la anormal visita de la semana pasada me alejara de mi rutina relajante.
El camino hacia el sendero de la montaña fue tenso. Ese presentimiento había permanecido enterrado en mi mente, esperando por este momento, y volvió con fuerza a la superficie de mis pensamientos. Al llegar al estacionamiento, justo debajo del sendero, respiré hondo y estacioné el auto, tratando de calmar mi ansiedad como una idea infantil. Descargando mi mochila, empecé a subir hacia mi escondido campamento. Todavía era temprano en la tarde. Mientras avanzaba, tomé mi desvío usual fuera del sendero, cuando casi me fui hacia atrás. Mi corazón golpeó mis costillas mientras recuperaba el equilibrio. El closet estaba parado en medio del camino. Lo miré fijamente, la incredulidad pintada en mi cara. Era exactamente el mismo. Mismo recubrimiento de pintura blanca, mismas bisagras de bronce, mismo marco y puertas. Tan pulido y limpio como la primera noche que lo vi. Me acerqué para tocarlo, las ranuras familiares confirmando que, sin duda, era el mismo closet. Al rodearlo, no encontré respuestas. No había marcas de arrastre, ni huellas que indicaran que lo hubieran cargado. Ninguna evidencia de cómo había llegado ahí. Con la poca curiosidad que me quedaba, extendí la mano con cuidado hacia la perilla. Un intento de giro fue recibido con una firme resistencia. El closet ahora estaba cerrado con llave. Un sudor frío me cubrió mientras giraba la perilla desesperadamente, sacudiendo la puerta con cada intento. Firmemente, permaneció cerrado. No puedo describir la razón, solo sé que me llenó de un frío que no podía sacudirme. Mi palma sudorosa soltó la perilla, el corazón doliéndome mientras continuaba acelerado. Ya no quería estar allí. Aunque mi campamento estaba a otra milla de distancia, ya no quería estar en el bosque. Corrí de vuelta por el sendero, con la cabeza latiendo por el miedo palpitante. Arrojando mi mochila en el auto, conduje a casa. Casi un día entero desperdiciado, lo cual normalmente me habría molestado. En cambio, conduje rápido con el deseo de encerrarme y pasar el resto de la noche viendo televisión sin parar. Anhelaba distracción mientras llegaba a mi entrada. Inmediatamente, arrojé mi mochila al suelo y saqué una botella de vodka del congelador. Beber y ver televisión, eso era la cura que necesitaba, el alivio para esta ansiedad subyacente. Al día siguiente, con resaca, decidí planear un tipo diferente de viaje para el siguiente fin de semana. Llamé a un amigo, invitándolo a una rápida sesión de campamento. Mi amigo Vince estaba libre. Le conté todo sobre el closet y planeé mostrárselo también. Hablar del asunto alivió gran parte de mis preocupaciones. La presencia de alguien genuinamente interesado en verlo disipó los aspectos más amenazantes de la situación. Distraído durante la mayor parte de la semana laboral, esperé otro fin de semana. Una ansiedad renovada me asió. Recoger a Vince y bromear durante el trayecto en auto ayudó muchísimo, pero permanecía anidada en el fondo de mi mente. Llegamos y, después de agarrar todo nuestro equipo, comenzamos la caminata hacia mi escondido campamento. Vince me distraía con comentarios sobre la belleza del bosque y exclamaciones de emoción por finalmente ver no solo mi campamento, sino una misteriosa anomalía que bromeaba parecía sacada de un episodio de los Archivos X. Esperando encontrar el closet en el camino, me sorprendió llegar al campamento sin verlo. Vince compartió su decepción, que intenté disimular, pero el alivio que sentí era evidente. Así, una noche tranquila y sin incidentes transcurrió, y después de la noche más reparadora que había tenido en toda la semana, desperté con un amanecer hermoso. Con un sabor de alivio aún en la boca, empaqué el campamento, dejando que Vince durmiera un poco más como muestra de gratitud. Cuando despertó, nos pusimos el equipo y bajamos la montaña riendo. El trayecto fue agradable, con el aire fresco de la mañana llenando el auto. Con un enorme agradecimiento, dejé a Vince y continué mi camino a casa. Los senderos del bosque Apalache bordeaban la carretera casi hasta mi puerta, la cual miré con tranquilidad mientras terminaba el último tramo del viaje, hasta que algo llamó mi atención. Las interrupciones en la línea de árboles me dejaron ver destellos de él mientras reducía la velocidad. Un nerviosismo creciente subió de mi estómago mientras me detenía al costado de la carretera. Tembloroso, salí del auto y miré hacia el bosque a varios metros de distancia, tratando de encontrar otra brecha a través de la cual mirar. Un espacio entre un grupo de árboles guió mis ojos hacia un claro justo detrás de ellos. Ahí estaba. Las sombras del bosque no podían ocultar el blanco del closet. Se encontraba firmemente frente a mí. Mi respiración se cortó mientras lo observaba. Incluso desde esa distancia, podía ver. Una de las puertas estaba entreabierta. Con los puños apretados, me quedé congelado, cautivado por su presencia ominosa. Pasó un minuto o más. Luego, la puerta se cerró.
Corrí hacia mi auto y bajé por la carretera, desesperado por la seguridad de mi hogar. El impulso de llamar a algún tipo de autoridad, o tal vez a los guardabosques locales, llenó mi mente mientras comenzaba a entrar en pánico. Necesitaba respuestas, quería seguridad. Nunca más quería volver a ver esas puertas de closet. Apenas podía mirar las mías en casa. Cada noche, miraba al pie de mi cama esperando que se condensaran y se transformaran en el par del bosque. Mi closet de roble, por lo demás normal, permanecía inocente mientras mi mente me jugaba trucos. ¿Acaso las puertas se volvieron blancas solas? ¿Mis bisagras se volvían bronce? No, permanecían, su roble simple sostenido por bisagras de metal. He estado durmiendo en el sofá de la sala durante un par de noches. No importa lo infantil que me sintiera, simplemente no podía dejar de alterarme. Trabajar desde casa ayudó en el sentido de que no pasaba todas las mañanas conduciendo en un estado cercano a la alucinación, esperando ver el closet reflejado en el retrovisor. Mi refrigerador estaba abastecido, pero sabía que solo podía posponer salir unos pocos días más. Finalmente, llegó el día en que tuve que salir. Como un idiota, lo postergué hasta tan tarde que ya era de noche cuando decidí que no podía sobrevivir solo con la escasa provisión de snacks. Pasé varios minutos frente a mi puerta, tratando desesperadamente de adormecer mis nervios ridiculizando mi patético comportamiento. Con velocidad forzada, abrí la puerta y me dirigí con decisión a mi auto. Mis ojos permanecieron fijos en el auto. No se permitieron miradas al bosque cercano. Cerrarme de golpe en la seguridad del auto me dio un momento de alivio mientras me abrochaba y conducía por el camino de entrada. Resentí profundamente a mi tienda de comestibles local por estar en dirección al sendero de la montaña, pero continué, con los ojos pegados a la carretera. Conseguí mis provisiones y regresé a casa sin contratiempos. Podía respirar más fácilmente al girar por los caminos familiares de regreso a la carretera, con el bosque rodeándome por todos lados. Pasé la última vez que lo había visto, y con nuevo valor, me atreví a mirar mientras avanzaba por la carretera. Reconocí los claros en la línea de árboles, pero no había closet a la vista. Ningún monolito blanco mirándome de vuelta. Terminé el viaje con buen ánimo, escuchando música en un trayecto por lo demás solemne. Giré de vuelta a mi vecindario, disfrutando el desenfoque de los árboles verdes atrapados en mis faros mientras reducía la velocidad. Un bulto blanco interrumpió los colores esmeralda que pasaban. Pisé los frenos de golpe, derramando bolsas de compras en el asiento trasero. La noche a mi alrededor comenzó a sentirse sofocante, la oscuridad rodeando mi auto. Con el estómago revolviéndose por el miedo creciente, miré por el espejo retrovisor. Mis luces rojas iluminaban el imponente closet, apenas visible detrás de un par de árboles marchitos. Sus bisagras de bronce relucían con la luz carmesí, la puerta entreabierta. Me quedé mirando, demasiado asustado para parpadear, temblando en el auto, tragando el horror que mi estómago quería liberar. Lo vi en el closet. Una mano se aferraba al borde de la puerta izquierda desde adentro. Justo cuando lo registré, se retiró rápidamente, cerrando de golpe el closet. Un pánico me llenó los pulmones y pisé el acelerador a fondo. Al llegar a mi entrada, casi chocando contra mi casa, corrí adentro y comencé a marcar al 911. Estaba histérico. Me sorprende que los policías siquiera aparecieran, considerando mi voz ronca, entrecortada por la falta de aire entre frases. Mis manos seguían temblando cuando llegaron 40 minutos después y señalé en la dirección general donde había visto el closet en el bosque. Les dije que un hombre me estaba siguiendo, esperando que eso despertara más determinación en los oficiales al inspeccionar los dispersos senderos del bosque alrededor de la entrada del vecindario. No resultó en nada. Ninguna señal de un hombre, y mucho menos de una anomalía como un closet colocado solemnemente en medio de la nada. Me disculpé y vi partir a los oficiales, demasiado aturdido y agotado para atender cualquier consejo que me dieran. No pude obligarme a entrar a mi dormitorio, así que dormí en mi ropa en el sofá, con la televisión y la lámpara encendidas todo el tiempo. El amanecer del fin de semana llegó y pasó. Era sábado, y no había camping. Finalmente recogí mis compras del auto. Afortunadamente, las frías noches otoñales de los Apalaches mantuvieron la mayoría de los alimentos congelados en estado salvable. Una vez más, me atrincheré en casa, tratando de distraerme, fumando y bebiendo. Tenía las cortinas corridas todo el día. No podía soportar mirar hacia el bosque. Al anochecer, estaba más que intoxicado, apenas consciente mientras yacía en el sofá viendo la televisión. Al levantarme para ir al baño, tropecé frente a la ventana de la sala, balanceándome con la cortina.
Se movió conmigo, y mi cuerpo borracho no pudo reequilibrarse a tiempo. Caí al piso de madera, casi golpeándome la cabeza con la mesa de centro. Con un estruendo, la barra de la cortina se vino abajo conmigo. Gruñendo, me levanté, cortina aún en mano. La cabeza me latía mientras el abuso que le había hecho a mi cuerpo me alcanzaba de golpe. Frotándome la rodilla, cojeé de vuelta al sofá y me desplomé como el saco de carne derrotado que era. Volviendo mi atención a mis templos doloridos, los masajeé mientras miraba la escena de la caída para ver si algo más había resultado dañado. Una pequeña abolladura en la pared por mi codo, y la barra de cortina doblada. Realineé la vista hacia la ventana, esperando no haberla roto. La ventana permanecía intacta, revelando el largo césped iluminado por la luz de mi porche trasero, titilando mientras exhalaba su último respiro. La luz moribunda reveló otra cosa. En el bosque, justo más allá de la línea de mi propiedad, me miraba desde el borde de los árboles. Frente a mí desde las sombras. Ese closet. Un grito de terror me escapó mientras saltaba del sofá. La luz de mi porche se apagó. La noche negra presionaba contra mi ventana, sofocando toda visión más allá de los cristales. Corrí hacia las puertas, asegurándolas, antes de regresar a la ventana e intentar patéticamente arreglar la cortina. La barata barra de aluminio estaba demasiado doblada para encajar, y uno de los ganchos había sido arrancado de la pared. Al borde de las lágrimas, intenté suplicante cubrir la ventana con una sola cortina colgante. La luz de mi porche parpadeó un segundo más, su último suspiro. En un abrir y cerrar de ojos, vi el closet en mi césped, antes de que la oscuridad lo ocultara nuevamente. Un gemido de horror y derrota escapó de mi garganta. Tomando mi teléfono, corrí a mi habitación, cerré la puerta tras de mí y corrí las cortinas antes de arrastrar mi cómoda frente a la ventana. Otra llamada al 911, promesas de que estarían allí pronto. Eso fue hace 20 minutos. He estado escondido aquí todo este tiempo, esperando que escribir toda esta experiencia en mi teléfono me mantuviera cuerdo unos minutos más. Y esperando que alguien allá afuera sepa cómo ayudarme. Creo que escucho que alguien golpea la puerta principal ahora. Sigue cerrada con llave. Y no puedo abrirla. He estado en la esquina de mi habitación los últimos 10 minutos. El closet está ahora en mi cuarto. Parpadeé un momento, y había reemplazado completamente mi closet. El suave clic de su perilla resonó en la habitación. Ha estado chirriando al abrirse desde entonces. Centímetros a la vez, cada pocos segundos. Por favor, alguien, créame y ayúdeme. Antes de que sea demasiado tarde. Ahora veo su mano, aferrándose al lado de la puerta. Su carne podrida contrasta con la madera prístina del closet. Por favor, alguien, ayúdeme. Estoy casi seguro que el prota, o tiene un tipo de enfermedad terminal o mató a alguien. En mi cabeza es una de esas dos opciones, porque no creo que sea otra cosa que una alegoría a algo. En cuanto a la historia en sí, me gusta la escalación de cómo se presenta el closet, alegoría o no, es una muy buena representación de lo inevitable, como de que tú sabes que para cuando está escribiendo esto el protagonista está a punto de morir o algo así. Aún así, no puedo dejar de pensar que me estoy pasando algo por alto, porque se siente muy gratuito, ¿saben? Como que obtuvo esta maldición por solo estar en el bosque. Como que hay algo más y no puedo decir qué es. Como sea, 8 de 10, estamos teniendo muy buenas historias, vamos a ver si la última de hoy sigue con la tendencia. ¿Alguien recuerda realmente el viejo Internet? ¿Cuánto recuerdas de la vieja red? No, no me refiero a Windows 7. Ni a la antigua versión de Instagram, ni cuando YouTube tenía el icono de aplicación de la vieja televisión retro. Hablo de la vieja red. Con mayúsculas. Como la de mayúscula en Dios. ¿Cuánto recuerdas de ella? Claro. La mayoría de la gente no estaba allí. No lo experimentó realmente. En aquel entonces era caro. Comprar una torre, un gran monitor de tubo de fotones, un módem y los minutos de internet. Pero había algo en aquel tiempo. La red era más salvaje. Sin filtros, sin censura, anonimato total. Menos lacayos corporativos. Menos profesionalismo opresivo. Antes de que Times New Roman lentamente le arrancara la vida a Comic Sans por su feo cuello. Todo estaba más disperso entonces. Tenías que viajar para encontrar lo que querías. Hurgar en foros de mensajes para descubrir nuevas direcciones web. Descargar HTMLs sospechosos llenos de enlaces copiados para hallar lo que buscabas. Era una sociedad de cazadores-recolectores.
Construías tu castillo en una página personal. Tu personalidad tejida entre imágenes y descargas, entrelazada con la esencia del paisaje digital. Te atabas a algo para no perderte en las olas de ese océano interminable de texto. Pero tú estuviste allí, ¿no? ¿Recuerdas? Pero hay algo que olvidaste. Algo que dejaste allí, porque antes de que las corporaciones plantaran sus campos y crearan feudos y señoríos en sus páginas llenas de dinero, antes de que arrasaran tu pequeño proveedor local y quemaran aldeas de blogs independientes para abrir paso a tu pequeño corsé de cuenta de correo registrada, y te arrancaran esa máscara de anonimato. Antes, había algo más, escondido debajo de todas esas estúpidas publicaciones de trolls, de las páginas Gopher universitarias. Algo oscuro que acechaba bajo la ventana de tu página de inicio. Fuera de la vista. No sé si lo llamaría una criatura. Ni siquiera sé si está técnicamente vivo. Solo sé que, cuando los primeros virus masivos marcaron correos electrónicos, eventualmente golpearon algo. Yo lo habría llamado solo un muro, si todo se hubiera detenido ahí. El final del jardín. Pero respondió. Se movió, y tan pronto como lo vieron, comenzaron a construir las cercas. Arrastraron cada página web más cerca, crearon barricadas en el jardín. Las corporaciones hicieron inmensos cortafuegos y seguridad. Publicitaron con cada centavo y dólar que tenían. Al principio pensé que era solo capitalismo. El mercado en acción. Me equivoqué. No construyeron fortalezas para mantenernos dentro. Construyeron Web 2.0, la nueva red, para mantenerlo fuera. Para hacernos olvidar esa cosa. Atascada en la vieja red. Ahora espera. Observa. Escucha. Y estoy completamente petrificado. Porque ahora recuerdo. Viendo esos ojos detrás de la pantalla. Esta me recuerda a una historia que cubrieron en el podcast, Critcast, que se llama La Página Oculta, donde la trama principal se basa en un concepto similar a la de esta historia. También me recuerda a los alternos del catálogo Mandela. Entre la extensión, la escritura, la trama, esto legítimamente puede ser un muy buen creepypasta, en su definición real, porque perfectamente veo esto posteado en el foro /x/ los foros de Something Graphy. También te deja esa sensación de que, sí, puede que nos encontráramos con algo, alguna fuerza, y simplemente decidimos dar media vuelta y eso fue todo por hoy. Aquí hay más creepypastas, creo. MKF se despide.